Buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Qué rico volvernos a reencontrar en esta entrevista, 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Noche de jueves, noche de análisis más que esperada por la población salvadoreña. Y es que esta noche conversamos con el doctor Miguel Fortín Magaña. También nos acompaña el doctor Dagoberto Gutiérrez y por supuesto el doctor Oscar Godoy. Estaremos haciendo un análisis de la situación que vive nuestro país. Hablaremos de la situación económica, política, social, en términos de seguridad que está viviendo nuestro país. Y entre estos temas hay otros tópicos también que son importantes, que están dentro de este, como por ejemplo, CONTRADEFOT llega a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a pedirle que impida que el gobierno siga tomando los fondos de pensiones de los salvadoreños a cambio de deuda, que a palabras del mismo representante de CONTRADEFOT, Enrique Anaya Barraza, jamás van a pagar. De eso vamos a conversar esta noche, en 8 en punto. Le planteamos la pregunta, producción, acompáñeme, que hemos planteado para usted esta noche, para que nos acompañe, la cual dice así: ¿cuál es la postura sobre la petición que hace CONTRADEFOT ante la Sala de lo Constitucional de no prestarle más dinero de las AFP, es decir, del Fondo de Pensiones de los Salvadoreños, no de las AFP, porque el dinero de ellas está súper bien guardado? El tema es de los salvadoreños al Estado. Un 78% dice que está de acuerdo, es decir, esto es compatible con la encuesta del diario de hoy, de esta semana, que también abrumadoramente piden las ICIES en nuestro país. Un 5% dice que es indiferente, un 17% que no está de acuerdo, un 111 votos hasta este momento sin haber iniciado la entrevista. 8 en punto. Me incorporo, doctor Gutiérrez, un placer tenerlo acá. Muchas gracias. Espero que la Semana Santa le haya servido para reflexionar un poquito y que tome agua también, porque es importante. Tenés razón. Y que le dé agua a otra gente, que también es importante. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Usted? No, solo estoy diciendo que estoy de acuerdo. Doctor, un placer tenerlo acá. Qué bueno, ya sé. Usted no vino el último programa. Porque soy vivo. ¿Por qué? Porque estos dos ateos iban a hablar mal de la Semana Santa. Usted no es ateo, sí. No, sí, yo sé que Entonces no sé por qué. Doctor, Oscar tampoco. sabía que usted viene a veces de Santana, pero no le sabía esa A gracia. veces vengo de San Miguel. Un placer, señor. ¿Cómo Y a está? veces voy para otro lado. Yo sé. ¿Dónde le agarró el temblor? En el mismo lugar. ¿En cuál? El del mismo. ¿Donde usted quería o no quería? Señores, iniciamos con el tradicional collage de noticias. Que usted quiere que le pregunte dónde usted le agarró el 25 es la entrega de título. Llegue, ya que no llegó a clases. no quiere. Le voy a presentar el tradicional collage. Aguánteme un ratito, dice así. Arrancamos, señores, por favor. Diputados discuten opciones para pagar pensiones en nuestro país. Ayer nos acompañaron Enrique Anaya Barraza. Trabajadores piden a la sala que el gobierno ya no preste más dinero a las AFP mientras estas no paguen la deuda e intereses también, por supuesto. Supervisor financiero reitera que el Ministerio de Hacienda sí tenía dinero para pagar a las pensiones. Salvadoreños piden al gobierno racionalizar y reducir sus gastos. Fiscales de Centroamérica exhortan al Estado de El Salvador para garantizar seguridad de Douglas Meléndez. La fiscal de Guatemala dijo que de aquí sicarios la iban a ir a matar. Mayoría respalda unas ICIES y la lucha anticorrupción, pero el gobierno y los diputados no quieren. ¡Qué raro! PNC espera orden judicial para localizar con Interpol a prófugos capo del caso Chepe Diablo. En junio, Brasil liberará información sobre el señor Funes Odebrecht. Fiscal Douglas Meléndez, podemos investigar a cualquier persona aunque él tenga fuero. Esto es luego de conocer de la nueva investidura del señor Cifrido Reyes. Piden confiscar patrimonio de Arena para recuperar donativos de fondos de Taiwán. Y con esto, señores, nos incorporamos rápidamente. Iniciamos. Doctor Dagoberto Gutiérrez, ¿a quién vamos a saludar?
varias personas. En primer lugar, queremos expresar nuestro pesar por la muerte del matemático y educador Óscar Nieto de Ozatlán. Murió de una enfermedad rápida y breve. Nuestro pesar a toda su familia, la de Oriente y también la de aquí. Un recordatorio a Manuelito Gil ahí en Sonsonate. No te conviene comer las cantidades de frijoles que estás comiendo. Controla eso, Manuelito. Controla eso. Algún efecto que pudo haber recibido. Sí. No es por la salud de ellos, sino que de los demás. Exacto. Lamentamos la muerte de Daniel Hernández, uno de los líderes de los veteranos, que luchan todavía 25 años después por sus derechos. Daniel era un luchador fuerte y tenaz. Al doctor Alejandro Bustillo Ángel, qué bueno que estés recuperando tu salud. Y también qué bueno, Alejandro, que estés igualmente interesado en continuar con el tenis, que también da salud. Un abrazo, Alejandro. Ok, situación del país. ¿Cómo no? En una primera mirada, hay una crisis fiscal. Pero ocurre que esta es una figura de no fácil precisión. Crisis fiscal. Aparentemente se trata de una serie de debilidades y deficiencias en la economía del Estado. Pero eso solo es aparentemente. Porque en realidad de lo que se trata es del quiebre de un modelo político y económico que al hundirse hoy, 25 años después de haber sido acordado y ejecutado con eficiencia, al hundirse hoy, se lleva de encuentro al gobierno de turno. Esto es un hecho histórico impresionante, porque en realidad este modelo definido, delineado y completado por Arena, siempre contó con el apoyo y la colaboración de los gobiernos del partido FMLN. Desde el momento en que se reformó el artículo 120 de la Constitución, que tiene que ver con las concesiones. La anterior redacción de ese artículo, que venía de la Asamblea dirigida por Dawson, era un artículo excelente, que garantizaba los intereses del Estado. Pero de una sola mañana se reformó y se le dejó el texto que en este momento tiene. Muy bien, 25 años después, ese modelo se hunde y se lleva de encuentro al gobierno actual. Y Arena, vean la circunstancia, Arena contribuye a clavarle los clavos al ataúd de su modelo económico. El gobierno de turno se hunde con ese modelo, que nunca atacó, que siempre defendió, que nunca criticó y que se encargó de ejecutar. Eso lo lleva hoy al fondo. Claro, el país queda en una situación de mucha incertidumbre. Porque en lo que tiene que ver con el gobierno, este problema lo sitúa como un gobierno incapaz. Y tiene una serie de efectos y repercusiones. Cuando hay un gobierno que está a las puertas de esa figura que se llama impago, ese gobierno pierde aliados y pasa a estar en soledad. Ese gobierno también pierde la relación necesaria con sus afiliados, sus miembros y hasta sus amigos.
Pero ese gobierno también pierde prestigio y autoridad en el terreno internacional. Y no me estoy refiriendo a esas empresas de riesgo, no. Me estoy refiriendo a las relaciones políticas. Claro que las opiniones de las empresas de riesgo son importantes, pero no me refiero a eso. Es decir, que esa figura que en una primera instancia se llama crisis fiscal es en realidad una crisis política en medio de una guerra y de una pandilla que constituye un verdadero movimiento social. Dejo aquí esto y sigo después. Perfecto, voy con usted, doctor Miguel Fortín Magaña, sobre el tema de las pensiones. Y por supuesto, una semana antes de irnos a Semana Santa, el gobierno incumple el pago. Y lo que llama la atención es que en el mes de abril ya había tomado otra parte de plata. Quiero ponerle, doctores, para efectos de ilustración, la llegada, tenemos una nota de teleprensa del doctor Enrique Anaya Barraza, de su llegada a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, además de esta, que ya la voy a compartir más adelante, pero quería, por supuesto, compartir esta postal de un rotativo que ha suscrito en su madera. Voy con usted, por favor. ¿Cómo no? Desafortunadamente, siempre es más fácil responsabilizar de la incapacidad y de la corrupción a los que no están en ese momento en la posibilidad de cambiar esas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque hace muy poco tiempo se aprobó un presupuesto absolutamente desfinanciado. Era claro que el presupuesto no tenía, porque no lo tenía, las condiciones para pagar, por ejemplo, las pensiones en el primer trimestre del año. Y eso exactamente es lo que está ocurriendo ahora. Si ustedes aprueban un presupuesto desfinanciado, a la vuelta de la esquina es muy sencillo decir que le vuelvan a prestar dinero para que vuelva a pagar las cosas, sin contar que esto se está volviendo ingobernable por la ineptitud del gobierno. Esta ineptitud del gobierno es lo que hace en un momento determinado que la calificación de riesgo del país sea ahora todavía peor, CCC. Y delante de una calificación de riesgo como la que nosotros estamos teniendo, pues desafortunadamente lo único que queda es que nadie le presta al gobierno. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿La culpa es de los 20 años de Arena? No, la culpa no es de los 20 años de Arena, la culpa es de los 7 años de la ineptitud del gobierno actual. Que los de Arena hicieron bien o no, eso es otro rollo y es algo que debería de analizarse aparte. Pero en este momento el responsable es el gobierno y no le puede estar echando la culpa a otras personas. No puede, porque no es ni siquiera medianamente elegante hacer eso. Esto tiene dos palabras: corrupción e incapacidad. Es una corrupción tan galopante, es una corrupción tan descarada, que están más preocupados en la gasolina para sus vehículos seguidores y están más preocupados en andar protegiendo a personas que va a investigar la fiscalía, dándoles fuero diplomático, aunque no sean diplomáticos de nada. Están más preocupados en eso que en resolver los problemas del país. Que van a investigar la fiscalía al señor Merino, entonces ¿qué es lo que hace? Entonces le da el viceministerio de felicidad sensorial y de no sé cuántas tonterías más para que tenga fuero y no lo puedan investigar. Y lo mismo hace con el señor Reyes. Realmente esto se llama cinismo. Y este cinismo verdaderamente tiene harto a los salvadoreños. Y ya no se trata de una cuestión de izquierda ni de derecha, se trata de gente honesta contra gente corrupta, y gente honesta y capaz contra gente corrupta e incapaz. Y esto ya no puede seguir.
Ya no podemos seguir con una situación en donde desafortunadamente estamos delante de alguien que esconde todo y que dice que aquí vivimos en el país de la abundancia. Ok, bueno, le voy a presentar la nota precisamente entre la llegada de Contradefot del representante, el doctor Enrique Anaya Barraza, que nos ha acompañado en diferentes oportunidades en esa tribuna de entrevista. Y ya voy a compartir con ustedes una nota de última hora que acaba de desarrollarse, donde el presidente de los Estados Unidos, luego que hemos visto ciertas buques y que han estado pasando precisamente en el canal de Panamá, de las esclusas que ahora son muchísimo más grandes, vemos donde manda un mensaje. Hace 3 horas Donald Trump envía mensaje clave para Nicolás Maduro: los represores van a ser castigados. Ciertamente se están moviendo las noticias alrededor del mundo y los vamos a mantener muy informados sobre este tema. A continuación le presento la nota que habla sobre este tema de la llegada de Contradefot a la Sala de lo Constitucional. Veamos. Préstame $100, pero de una sola vez te adelanto que no te los voy a devolver. Para ellos, no se necesita más fundamento que este, para que ya no se le permita al gobierno seguir utilizando el dinero de los trabajadores. Se impida, mientras exista la situación de impago y al mismo tiempo siga sin cumplirse la sentencia dictada por la Sala en el 2014, que se impida la compra de más certificados de inversión previsional. Resaltan que aunque para este mes se tenga garantizado el pago de las pensiones, esto podría cambiar en mayo. Lo más preocupante es que a los primeros días del mes de abril sacó 44 millones y se retiró, y la fecha 7, que era para que empezara a abonar, se escondió. Lo principal para ellos es proteger el dinero de los trabajadores, resaltando que se deben buscar otros mecanismos para salir del impago. Una de las vías que podría tener es que analicen, que se estudie con urgencia la propuesta de reforma de pensiones, la solución que ha presentado la ICP, donde les reduce en más del 50% la deuda al Estado. Contradefot espera que la Corte Suprema de Justicia ordene una medida cautelar y que se busquen soluciones a largo plazo que no ponga en riesgo el fondo de pensiones. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Ok, doctor Godoy, voy con usted, su opinión, por favor. Sí, no debe sorprendernos lo que está pasando, ¿verdad? Es algo que lleva un par de años de estarse gestando, una crisis en todos los sentidos, que solo refleja una cosa concreta. El FMLN no tuvo capacidad de manejar gobierno. Y digo no tuvo porque se acabó el periodo. Lo que queda realmente de gobierno para el FMLN es tan pequeño como para hacer cosas nuevas, como para hacer cosas diferentes, que a uno no le queda más que conformarse con lo que ya pasó, dar por hecho que este gobierno ya pasó, no pudo, no tuvo capacidad, no tuvo la inteligencia ni la racionalidad de manejar el Estado, de manejar el gobierno y de promover las dinámicas del desarrollo a las que estaban obligados. Porque la función elemental de un gobierno es hacer avanzar al Estado hacia una mejor condición, ¿verdad? Con todos sus componentes, ¿verdad? Mejor bienestar de la gente, mejor desarrollo y protección del entorno ambiental del país, desarrollo de su cultura, de sus oportunidades económicas. Eso es lo que se le pide a un gobierno. A estas alturas, a 8 años de gobierno, 7 y medio, ya uno no puede esperar que haya nada nuevo. Seguir la lucha de darle más dinero es algo muy aventurado. Si se pudiera mejor una moratoria para ya no darle dinero y dejarlo solo con lo básico, solo con el combustible fundamental, ¿verdad? Para que no se siga despilfarrando. Porque si algo demostró el gobierno es que no saben manejar una responsabilidad como esta. Fijémonos en que las otras instancias del país han estado funcionando, el sector empresarial reproduciendo y trabajando, generando economía, la sociedad, ¿verdad? Aunque comiéndose las uñas, pero ahí va con mucha responsabilidad. Cada quien en la familia sabe que con el poco dinero que le entra, con eso tienen que contar, pero el gobierno no pudo hacerlo. Se dedicó a gastar, gastar y gastar,
sin pensar que el dinero se acaba y no hay posibilidad de revertir el daño que eso causa. No estamos ante una situación de crisis del modelo o algo así, ¿verdad? Sino que es una crisis de capacidad, es una crisis de racionalidad en la gestión del gobierno, es una crisis de incapacidad en el manejo del dinero. Son las consecuencias de no haberse hecho cargo de la política estratégica del país, y en sentido contrario, trabajaron 7 años haciendo política electoral. En lugar de promover el bienestar y el desarrollo de la gente, se dedicaron a un esquema de populismo extremo y de asistencialismo extremo, que en sentido estricto es humillante, pues porque no desarrolla capacidades de país y no permite que las mismas familias, ¿verdad?, hagan acumulaciones de desarrollo de capacidades, ¿verdad? Entonces, cuando estos gobiernos caen, miles de gente quedan acostumbradas solo a recibir, no han aprendido a trabajar, a producir, y eso realmente es lamentable. Tampoco es casual, ¿verdad?, que un gobierno de este tipo haya fracasado en El Salvador, ¿verdad? Lo vimos en Argentina, lo vimos en Brasil, en Nicaragua. Lo que El Salvador está viviendo es muy parecido a la Nicaragua de ahí por 1992-93, ¿verdad? Que igual, ¿verdad?, se acabaron el dinero y tuvieron que mandar a hacer billetes hasta de $1, ¿verdad?, con tasas de inflación arriba del 60%. Es propio de grupos políticos como este el no poder hacerse cargo con la responsabilidad que implica la gestión del gobierno. Hay que lamentar que perder 7 años, más 20 años que ya se habían cuestionado, ¿verdad? Entonces es algo a veces irreversible, ¿verdad? Reparar daños de este tipo son largos, ¿verdad? Quienes tengan aspiraciones concretas y posibilidades concretas de ganar las elecciones presidenciales de 2019, ya deberían estar preparando, en primer lugar, los planes de contingencia para mientras llegan al gobierno, y en segundo lugar, formulando ya los planes estratégicos de país en 2 direcciones: cómo reparar el daño y cómo hacer avanzar aceleradamente el país, poniendo al centro de toda la gestión política a los intereses de la gente. Este país fue aceleradamente descapitalizado en lo esencial, ¿verdad?, que es la clase media. Se incrementaron los niveles de pobreza extrema y relativa. Hay un falseamiento de cifras, que ya eso se destapó hace rato. Hay que poner a la gente al centro, y quien pretenda gobernar este país y crea que va a lograr victoria electoral próximamente, debe comenzar a imaginar cómo reparar el país y hacerse cargo de la pobreza y de los pobres, del modo en que debe hacerse, que es generando trabajo y generando oportunidades y no regalando cosas. Ok, y quien gane, que no nos vaya a salir con la cancioncita de es que los 10 años anteriores, es que los 20 años, si no, mejor no se metan, hombre, si va a empezar con esa cancioncita. Correcto. Señores, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero antes quiero saludar a Carlos Fuentes. Dice, Sergio, pregúntele a sus panelistas si ellos saben qué se hizo el dinero de la venta de la reserva de oro que nosotros teníamos, que lo hizo el señor Funes. Carlos Fuentes sigue opinando sobre el tema que estamos nosotros desarrollando. Carlos Javier, Anita Calderón, muchísimas gracias por su preferencia. Recuerde, ustedes pueden ver en tiempo real, completamente en vivo, la entrevista 8 en punto en Facebook. Usted precisamente ingresa a esta red social y es una entrevista sin fronteras. Rafael de Jesús Argueta Lobos. Usted nos ubica como 8 en punto en Facebook. Carlos Fuentes dice, don Sergio, amarre a sus invitados para que no se levanten al final del programa. Ay, Carlitos, ya a estas alturas del juego, querer venir a corregir a estos muchachos es difícil. Pausa, 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. En 8 en punto tenemos muy buenos comentarios, por supuesto, para todos ustedes. Y uno de ellos es Greenflex, quien promueve la movilidad y la flexibilidad
de tus articulaciones. De hecho, lo toma don Dagoberto Gutiérrez, por eso está tan... ¿Qué pasa, doctor? No, nada, yo estoy solo oyendo. El hombre viril por la yuca. No, por eso se levanta al final del programa y nos obliga a todos. Sí, así bien flexible y todo. Don Dago, por favor, seguimos. En el país hay una situación de abundante crisis. La crisis es una buena palabra, aunque asusta. Viene del griego crinar. Los griegos limpiaban el trigo, el grano del trigo, exponiéndolo al viento, y el viento le quitaba las hojas, el grano malo, y dejaba el bueno. Esa crisis entonces resulta ser una buena palabra, pero es necesario hacer una precisión. En El Salvador, por ejemplo, hay una crisis económica. Hay que saber que cuando uno habla de economía, estamos hablando de la economía dominante, de la economía fundamental, que es la de los sectores dominantes del país. Esos sectores no tienen mayores dificultades. La banca rozagante, las empresas transnacionales de muy buena salud, los grandes propietarios y las grandes empresas con excelente salud financiera. Ahora, ¿hay crisis social? Sí. Eso es lo que uno observa todos los días. El problema de los seres humanos, la pobreza, la angustia y la incertidumbre de las personas, el desempleo galopante, todo eso configura una crisis social. Hay una crisis política expresada en la imposibilidad del aparato de funcionar como en tiempos normales. Los de arriba no pueden seguir gobernando como antes, no pueden, porque hay una crisis de hegemonía en donde bloques y fracciones de los sectores dominantes están en pugna, en disputa. Eso es muy importante. Entonces, hay crisis política, hay crisis social, crisis de hegemonía, y está en juego el poder. Está en juego el poder. En una primera mirada que vos pegues, te parece que es simplemente un gobierno que se hunde, y eso es cierto. Pero no es solo el gobierno. En el fondo se trata de los problemas del Estado, El Estado es un conjunto de aparatos que también están en conflicto entre sí. Ese conjunto de aparatos requiere una administración. Esa administración es justamente el gobierno. En una sociedad puede haber conflicto entre el Estado y el gobierno. Siempre que aparece un gobierno con interés de transformar al Estado, estalla la guerra. Aquí no está planteado eso, pero está planteada la pervivencia de un gobierno. El fin de toda una política acordada hace 25 años, cuando la guerra civil terminó. Esa política consistió en el acuerdo, en la alianza entre dos fuerzas que habían nacido el mismo año, 1980, y habían nacido en el mismo escenario político. Mira qué coincidencia histórica. Ahí hubo un acuerdo en la aplicación de un modelo con una economía neoliberal brutal, total, absoluta, ciega. Has de saber que el modelo que se aplicó en Irak después de la invasión de los Estados Unidos se llamó Remember El Salvador. Remember El Salvador. Porque ese modelo que se aplicó aquí es planetario, con todo ese
componente. Ahí hay política, hay economía, hay poder, hay sociedad, hay anomia y hay precarismo. Muy bien, eso funcionó durante 25 años. Pero ha llegado a sus momentos finales y no hay alternativa a la vista. Esa crisis honda se da en medio de la guerra más sangrienta de nuestra historia. Una guerra social que es el principal problema político en este momento. ¿Y qué es lo que sigue? Elecciones. ¿Tienen trascendencia estas campañas electorales para resolver la dimensión de esta crisis? Ninguna trascendencia. De estas elecciones va a salir otro gobierno. ¿Ese es el punto? ¿Es la sustitución de un gobierno por otro gobierno? Tampoco. Mira, el fondo de la crisis. ¿En qué momento nos encontramos? Ok, señores, me desplazo rápidamente, doctor. Le voy a regalar mis pedacitos de semita, lo veo un poco hambriento a usted para que se entretenga, señor. Y además y no me esté pellizcando. Usted me dijo que éramos una sola persona, entonces que usted lo coma. Les presento rápidamente la participación de esta noche. Juan Carlos Chicas dice: no hay países pobres, hay países corruptos. Anónimo, seguimos, señores. Antonio dice: un saludo al programa y a los excelentes panelistas. Personas inteligentes, con don de gente. Saludos, gracias por sus apreciaciones para nuestros invitados, nuestros panelistas. Héctor López: está claro, no les interesa el país, les interesa el gran negocio de las AFP. Propuesta no soluciona, el Estado pagará el engaño. Moisés Rivera: gracias, Moisés. El impago es al sistema neoliberal que Arena engendró en El Salvador. Es el fracaso de un sistema que dejó este partido. Miguelito 30, gracias Miguelito. La incapacidad es clara cuando dicen que los despilfarros, viajes y lujos no afectan en nada, no tienen gente capaz ni honesta. Seguimos. Miguelito 30 sigue participando. Lo que acaba con la economía de un país es la corrupción. Si miramos, los países en desarrollo no permiten corrupción. Ejemplo, Costa Rica. Es decir, porque han procesado un montón de expresidentes. Oscar Cruz: no hay que ser irresponsables. Saben perfectamente que el origen de esto es la privatización de las AFP y eso lo hizo el partido Arena. Miguelito 30 sigue participando. El impago les demuestra que el dinero que se roban no les pertenece, es del pueblo y no supieron manejar las finanzas del país. Gustavo Cartagena: me pregunto a dónde están los verdaderos políticos y excelentes militares que antes defendían a su pueblo. ¿A dónde están? Una participación tremenda. Sin embargo, tenemos que acortar distancia. Doctor, Rodolfo Morales dice, bueno, esta es una pregunta para el doctor Godoy, más adelante se la voy a hacer. Ese tema del oro me llama la atención. A mi papá me pregunta con respecto a eso, ya que Carlos Fuentes dijo, pueden preguntarle a sus panelistas si ellos saben qué se hizo con la venta del oro de la reserva que teníamos en la administración del señor Funes. Norma Serrano: este es interesante porque va dirigida hacia usted. Dice: quisiera saber por qué el presidente no sale dirigiéndose a la nación, dando una explicación del impago. Tampoco en los temblores, no pidió permiso a la Sala de lo Constitucional, ni a la Asamblea Legislativa cuando la Sala así se lo ordenó. Voy con usted, doctor. Bueno, el patrón oro realmente pues ya no se usa, pero una excelente pregunta es qué se hizo el dinero que habría con ese mismo oro, ¿verdad? Es decir, una pregunta que habría que hacerla al gobierno y a las personas. Desde la otra perspectiva, realmente el presidente de la República, lo digo con respeto, el presidente de la República está faltando a la ley. Hay una resolución de la Sala de lo Constitucional en donde se le advierte al ciudadano presidente que tiene la obligación de pedir permiso a la Asamblea cada vez que salga. Y no ha parado de salir y no ha pedido permiso jamás. La verdad es que es bastante penoso y es, como decían allá en mi pueblo, un poco con pena ajena
que uno se da cuenta que tenemos un presidente totalmente ausente. Ya pasaron algunas semanas de los temblores y de los enjambres y de la ausencia del gobierno, pero realmente el problema es que la ausencia del presidente se hace sentir en cada problema que hay en la nación, desde los temblores hasta el problema del impago, hasta cualquier otra cosa. Y esto da lugar a que aparezca una especie de pleito ahí entre los candidatos del FMLN o los que quieren ser candidatos a la presidencia por el FMLN, casi tirándose empujones, diciendo cada uno una serie de cosas que verdaderamente a uno le sorprenden. Le sorprende la famosa frase, y también la digo con respeto, de la ministra, que dijo que lo mejor era irse a la montaña o al mar, porque eso es lo que había que hacer, porque no se fueran por las carreteras. O sea, yo creo que ya perdió toda la dimensión de lo que está pasando en El Salvador. No sé, tal vez ahora el gobierno del FMLN piensa que todo el mundo tiene helicópteros y entonces todo el mundo se puede levantar y llegar a su playa privada o al volcán privado que también se tiene. No, hombre, si es que no es así la cosa. Si es que lo que pasa es que hemos llegado a un punto en que esos políticos se han divorciado tan llanamente del pueblo, se han divorciado tan francamente de lo que la población necesita, que creen que nada necesitan. Y creen que con poner un par de troles que hagan y digan cosas como que todo es culpa de los 400 años de la conquista, entonces ya no tenemos responsabilidad. El doctor Godoy ha dicho muy bien respecto a todo, porque verdaderamente estoy totalmente de acuerdo. Esto no es de estarle echando culpas ni responsabilidades a otros. El gobierno es el responsable y es el que debe trabajar para actuar, y no lo está haciendo. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, esperarnos, ¿verdad? Y esto no quiere decir que hay que dar una carta blanca para el próximo gobierno, porque no es así. Porque realmente la ciudadanía tiene la obligación, a menos que después nos arrepintamos de esto, tiene la obligación de esperar que llegue la mejor figura con el mejor proyecto y que se cumpla. Porque una cosa... Y del partido que sea, aquí vamos a ser parejos. Si llega por supuesto que sí. Señores. Por supuesto que sí. Perfecto. Por supuesto que sí. Pero es a propósito que uno tiene que entender que se necesita gente totalmente honesta y totalmente capaz como para rodearse también de otras personas capaces. Esto es algo importante. Voy a ir ingresando a otro tema sobre el fiscal general de la República, porque estamos hablando de país, doctor. Primero, sobre el caso de Odebrecht, ya se ha conocido, lamentablemente para nuestro país, de una segunda criteriada, donde advierte ciertamente cómo es que se movilizaron cuentas para apoyar la campaña del señor Funes. Es decir, tenemos nosotros de diferentes vertientes, de los cuales en su momento fue por parte del narcotráfico, $3 millones del señor Salum, etcétera, y que lo dijo acá Danny Dalton. Pero el señor fiscal general se refirió en la nota que yo les presentaba en que no importa si a una persona se le está dando fuero, él va a investigar. Y sobre ese ¿qué esquema? Yo quiero ingresar porque estamos hablando como país. Doctor Hugo Martínez, quien goza de mi cariño, mi aprecio. También del mío, por cierto. Últimamente, pues ha quedado como un poco complicado, don Dagoberto, por cuanto él es el representante diplomático de nuestro país y ha hecho un excelente trabajo. El tema es que ante la votación que se realizó por Venezuela, pues presentamos nosotros lo que un periódico determinó, y él dijo de que evidentemente hay preocupación en Washington por esa famosa votación, que de hecho ni llegaron a los votos, entonces al final mejor ni hubiéramos ni votado. Pero para no activar la carta diplomática, de hecho mañana me va a estar acompañando Tamara Sujo, representante, abogada venezolana, que viene a nuestro país precisamente por el Movimiento Libertad, correcto, y el día de mañana va a estar conversando con nosotros. Pero decía yo de Hugo Martínez, primero este tema, y segundo porque en el pasado ya el FMLN le dijo a Mauricio Funes que mejor se fuera abiertamente y que no enfrentara la justicia. Pero luego vemos nosotros al señor Merino, donde se está investigando, y de pronto se le da un viceministerio que no existía en Cancillería.
Y esta semana vemos nosotros en una investigación que se le está realizando, tanto penal, que el fiscal ya ha dicho, como enriquecimiento ilícito, al señor Cifrido Reyes, se le da la investidura de embajador. Habrá que esperar su opinión sobre todo esto, doctor. Bueno, agotemos 2 o 3 puntitos de lo que, la población pedía. Respecto a las reservas de oro, ya se había dicho anteriormente que se habían vendido. Ahora lo que hay que hacer es invitar al presidente del Banco Central de Reserva para que diga qué se hizo con esa cantidad de millones de dólares que se obtuvieron al vender las reservas del metal, ¿verdad? Que son reservas estratégicas que nunca debieron tocarse porque son los que garantizan solidez en el valor de la moneda en un país como el nuestro. Recordemos que no somos emisores de moneda, ¿verdad? Claro. Pero tenemos que tener reservas para que la masa circulante de dinero que hay en nuestro país no se vuelva papel bofo, ¿verdad? Sin respaldo. Lo otro es que la gente estaba preguntando, y el doctor Fortín también lo mencionaba, sobre la ausencia del señor presidente de la República. Lo que pasa es que respecto al señor presidente de la República hay 2 tipos de ausencias. La ausencia es cuando no está y la ausencia cuando está, ¿verdad? Sí, sí. Porque si pasa algo y él está fuera, es una ausencia física. Pero si pasa algo y él está dentro, no es una ausencia física, pero es una ausencia de gestión. No es un hombre realmente determinante en el gobierno. Yo cuando pienso en el presidente, pienso en una suave sombra que se va diluyendo entre lo gris de lo más oscuro de un régimen de gobierno que está terminando, llegando a su fin. Y las sombras como esas son inocuas a estas alturas de las cosas. Poético. ¿Verdad? Lo otro es que algunos ciudadanos preguntaban o hablaban de los militares, ¿verdad? Que defendían a su pueblo, que a mí me parece importante ahora porque se le puede decir al estamento militar de alta de este país que observen bien lo que está pasando en Venezuela a efecto de que en algún momento ellos no vayan a equivocarse y ponerse en contra del pueblo. La Fuerza Armada debería estar al servicio de los intereses del pueblo y no al servicio de los intereses grupales de la política nuestra. Lo otro es que hay 2 tipos de militares, quizás 3. Los militares que están en el bloque, en el poder, en los grupos de poder, en el órgano ejecutivo, los militares que están de alta pero están en condición de subalternos, por lo tanto tienen poca voz y poco voto, y están los militares en condición de retiro, que mientras sigan pensando que su acción política debe ser como militares, no van a ser incidentes, porque el valor estricto de un militar es cuando está armado. Un militar sin fusil, sin tropa y sin autoridad es más que un ciudadano común. Lo que hay que rescatar de los militares en retiro es la capacidad de construir estrategia y de definir táctica y que se involucren en la política, ¿verdad? De una manera más abierta y más comprensiva de lo que implica hacer política hoy en día. Luego, estamos a las puertas de juzgar, ¿verdad?, con mayor precisión a quienes están fugándose de la justicia, ¿verdad? Dios lo oiga, Dios lo oiga. Lo que está aconteciendo en Brasil es bien importante porque se está acumulando evidencia suficiente de manera judicial que puede bien servir para acelerar y profundizar en el caso de el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencia y la corrupción en El Salvador. No puede ser que con solo salirse de la frontera ya alguien pueda estar protegido, ¿verdad? México nos ha dado ejemplo de cómo está sacando del pelo a algunos de sus funcionarios, uno que lo capturan en Italia, el otro lo capturan en Guatemala. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos dan un mensaje de que por muy protegido que esté alguien en otro país, mientras tenga pelo, lo van a traer del pelo. Aunque ¿verdad? sea blanco, aunque sea blanco. Ok. Vamos, señores, a una pausa comercial. No sin antes quiero saludar a Evelyn Francia, que está muy pendiente de esta entrevista. 8 en punto. Muchísimas gracias, doña Evelyn. Un saludo
de nuestros panelistas y de su servidor. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Ya lo habíamos planteado. Vamos con usted, don Dagoberto. El fiscal está recibiendo a pocos días, en la espera de recibir a pocos días la información de Odebrecht. Está ya claro cuál fue el movimiento en el cual se realizó para recibir plata de esta empresa en la campaña del señor Funes, y se embiste como embajador de una misión especial al señor Cifrido Reyes. Antes, déjeme saludar a un fiel televidente, licenciado Mauricio Miguel, que está noche tras noche, particularmente los días jueves, muy pendiente de esta entrevista. Muchísimas gracias, don Mauricio, por estar muy, pero muy pendiente. Dagoberto, voy con usted. Su opinión. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? En el tema de la empresa Odebrecht, de larga data en Brasil, una empresa muy conocida y de mucha fuerza y de mucho prestigio, empresa de construcción y de ingeniería, En esta empresa encontramos un modus operandi contemporáneo. Hay un trabajo intenso para obtener los mejores contratos. Esta es una empresa que ha hecho aeropuertos, que ha hecho presas, que ha hecho canales, que ha hecho refinerías en distintos países del planeta y en distintos países de América Latina. En bastantes de ellos, usando su influencia y su poder económico para asegurarse los mejores contratos, pero también usando su poder económico para tener los gobiernos más favorables para la empresa. Aquí encontramos la relación asimétrica entre el mercado y el Estado. Es el mercado comprando a los estados y poniendo a los estados a su servicio. Claro, los dueños de la empresa, sobre todo Marcelo Odebrecht, se ha convertido en testigo criteriado. Y mira qué impresionante. Su área de trabajo, su área de información y de denuncia es todo el planeta. Ya salió de Brasil. E incluso parece que ha llegado a un país como El Salvador, que es el último del continente, sin ciencia, sin tecnología, donde la gente lee menos que en el continente, pero hay negocios que son importantes y hay influencias poderosas que hay que comprar. Parece ser que aquí también la empresa Odebrecht está presente. Se tendrá información y no será nada sorprendente. Es el Estado sometido al mercado y es el mercado por encima del Estado. Esa es la tónica planetaria. Por eso es una buena noticia que se develen los socavones de las conductas de las grandes empresas como Odebrecht y de otras de las que no se ha dicho nada. Ahora bien, hay un esfuerzo sostenido de protección. Así ha sido señalado los nombramientos recientes. ¿Y cuál es el corazón de esa política? Se trata de garantizar la impunidad. Ese es el punto. Quien controla el Estado se entiende que debe tener impunidad. Esto es un mal inveterado que los personeros del actual gobierno continúan ejerciendo. La impunidad como el corazón de los males políticos fundamentales de nuestra sociedad. Doctor, voy con usted. El doctor
Gutiérrez dice la impunidad, entonces se justifica por qué no quieren que vengan las ICIES. Pues sí. Voy con usted. Sí, la realidad es que el problema al final es el mismo del que hemos estado hablando. Tiene que ver pues con la corrupción. La corrupción es hija de esa impunidad. La corrupción es hija de una impunidad que de alguna manera pues no pone límites y no pone contrapesos. Por eso es que los tiranos al final son esencialmente corruptos. Por eso es que lo que está pasando en Venezuela el día de hoy es el caso de un tirano que realmente ha roto cualquier patrón democrático en donde existen contrapesos con los tres órganos del Estado. Por eso es que la Sala de lo Constitucional es tan apetecida y tan odiada, esta sala que es independiente, por los que no tienen una vocación democrática, porque pone contrapesos, porque pone límites, porque dice hasta aquí y esto no se puede hacer. Entonces, en un ambiente de corrupción provocado por esa impunidad, en donde no hay contrapesos, efectivamente cualquier mercado podría estar sobre el Estado. Pero si por el otro lado resulta que la persona en cuestión es una persona honorable, es una persona honesta, es una persona proba, es una persona capaz, va a entender que la democracia tiene contrapesos y no va a tener ningún problema con esos contrapesos. Finalmente, entonces, el Estado es un Estado, y alguien lo decía, alguno de los televidentes lo comentaba hace un rato, los estados que hacen o que son más evolucionados, pues es porque no permiten la impunidad ni la corrupción, como aquí parece ser que sí se permite. A mí, esta situación del expresidente, casi menciono el nombre de él, del señor que vive allá en Nicaragua. El asilado. El asilado. Del otro señor Reyes, del otro señor Merino, me parecen tres evidentes ejemplos de cómo un gobierno trata de proteger la impunidad y con ello genera corrupción. ¿Es o no es cierto que el señor Medardo González le dijo al asilado que se tenía que ir porque aquí la fiscalía lo iba a perseguir? Eso no es cierto que el señor Merino, no estoy hablando del diputado Merino, sino que estoy hablando del ex diputado del Parlacen por el FMLN, Merino, le pusieron fuero al nombrarlo viceministro de no sé qué. Eso no es cierto que al caballero que es tan ahorrativo y que por eso ha hecho tanto dinero, al señor Reyes, realmente le acaban de regalar un puesto de embajador sin siquiera saber a dónde es embajador. ¿Por qué? Porque la fiscalía está mencionando que va a investigarlos. ¿Es esa la motivación para poner contrapesos para que la fiscalía no llegue a donde deba llegar? Eso se llama búsqueda de la impunidad. Y eso no lo podemos permitir. Ok. Doctor Godoy, voy con usted, por favor. Sí, yo particularmente estoy contento con los avances en la investigación de Odebrecht, porque va a desnudar a una corrupción que no la habíamos tomado mucho en cuenta. En esta práctica reciente del enriquecimiento ilícito, de la corrupción y de la impunidad, estábamos bastante concentrados en el uso de recursos propios, ¿verdad? Pero habíamos dejado de lado la cantidad de dinero que ha venido de otras partes vinculada a tráficos de influencia que también favorecen las prácticas de enriquecimiento ilícito. Hemos visto que la persecución de la corrupción y la impunidad ha golpeado los diferentes estamentos partidistas, a los diferentes grupos políticos del país. Ha mezclado empresarios y ha mezclado también a gente de fuera de la sociedad política y la sociedad civil, más que todos los referentes de las mafias, de los capos, de todo eso, que han dado lugar a que uno diga que han habido prácticas de narcopolítica en el país, y que cuando se señala incluso que un vicepresidente de la República puede estar siendo investigado por vínculos de ese tipo, realmente estamos en una situación delicada. Pero al margen de eso hay un drama de fondo que a veces no lo vemos,
Y es el drama de la gente que no recibe servicios públicos de calidad, de la gente que no tiene oportunidades para desarrollarse, de la gente que está condenada a nacer pobre y morir pobre, y no solo nacer pobre y morir pobre, sino que transferir modos de pobreza para las próximas generaciones. Mientras eso ocurra, vamos a estar en una situación bastante caótica. Yo quiero hacerle un llamado a usted, amigo y amigas, ciudadanos, para que en el próximo proceso electoral tengan mucho cuidado a quién van a elegir como funcionarios. Es cierto de que uno a veces se entusiasma, ¿verdad?, por la popularidad, ¿verdad?, o la simpatía hacia los candidatos, pero en esta oportunidad hay que buscar otras cualidades. Los candidatos a presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes, deben tener otras características que no estamos acostumbrados a ver. Las características de mucha capacidad, de mucho conocimiento, de mucho dominio. Y más que todo, en el caso de alcaldes y diputados, hay que elegir gente que esté cercana a los departamentos, a los municipios. Se trata de elegir diputados y alcaldes que puedan estar de la mano. Un diputado que realmente esté al servicio de los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales necesitan mucho apoyo, mucha gestión, y los diputados pueden ayudar a eso. Las comunidades, los cantones, los barrios necesitan tanto apoyo, y un diputado puede ayudar a hacer gestión financiera, gestión de proyectos, para que los alcaldes no estén solos. Pero cuando nos ponemos a elegir solo por simpatía, cometemos el grave error de reproducir un sistema que tanto daño nos hace. Ok. Doctores, antes de irme a una pausa, yo quiero plantear, producción, acompáñeme, porque hay dos notas. Una donde se ha pedido ante la Fiscalía General de la República que se inicie un proceso contra el Partido Arena para que éste pueda desaparecer por haber recibido fondos de Taiwán. El tema es que estos fondos de Taiwán eran precisamente para el tema de campaña, lo dijo el señor Flores, pero también, producción, acompáñeme con estas dentro del collage de noticias, pero aquí está, precisamente, piden confiscar patrimonio del Partido Arena para recuperar donativos de Taiwán, pero también hay una nota donde más adelante se establece que el señor Mauricio Funes también recibió fondos de Taiwán para su programa Conversando con el Presidente, el gobierno de él. Por lo tanto, la confiscación tendría que ser, si ese es el caso, parejo, pero los fondos de Taiwán eran para un objetivo diferente. ¿Alguien quiere comentar? Tengo un minuto, por favor. Bueno, yo siempre he dicho que hay que perseguir lo que hay que perseguir. Si se pueden demostrar cosas y la Fiscalía tiene a bien tomar causa en esto, hay que hacerlo. Recordemos que más allá de lo particular, de lo individual, de lo grupal, hay un interés colectivo, hay un interés de país, hay un interés de nación. La lucha contra la corrupción y las prácticas ilícitas es algo con lo que hay que luchar de frente. Y si eso obliga a no meter las manos por alguien, hay que hacerlo. Realmente en El Salvador, en medio de todo el caos que hemos estado hablando durante esta hora, existe también una dinámica que no hay que perder de vista, y es la lucha frontal contra la corrupción, contra el enriquecimiento ilícito. Prueba de ello es que tener presidentes y expresidentes en procesos de investigación, ministros, diputados, alcaldes, como el último que salió ayer, de lo oculta, ¿verdad? No sé, no. Con enriquecimiento ilícito. De enriquecimiento ilícito, donde haya que perseguir las prácticas de corrupción, hay que hacerla, porque como bien se ha dicho acá, esto no es un asunto de izquierdas o derechas. Correcto. Se trata de una clase política que no ha tenido reparos en hacer uso del dinero del pueblo. Ok, y esta es la nota a la cual yo me refería. Taiwán donó 4.9 millones para campaña publicitaria del señor Mauricio Funes. ¡Uy! Pausa. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No nos vamos a despedir de don Dagoberto Gutiérrez. Me parece que fue al baño, tiene problemas él a cada rato. De próstata. Un placer. Bueno, yo le he insistido hasta la saciedad de que ya hay exámenes de sangre, pero él sigue con el método
el método tradicional. Ahorita voy, doctor, permítame saludarlo, hombre, por favor. Gracias por habernos acompañado. Un placer, señores. ¿Va a saludar la Caja de Crédito de Colón, doctor Godoy? Sí, sí, sí. Por favor, allá, aquella cámara. Caja de Crédito de Colón, donde los préstamos son al día. No sirvió. Señores, saludamos a la Caja de Crédito de Colón porque también es parte activa de la entrevista. 8 en punto, me desplazo y les presento a todos ustedes la participación ciudadana de la pregunta que colgamos esta noche, la cual decía: ¿cuál es su postura sobre la petición que hace contra Defota la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de no prestarle más dinero a las AFP? Y precisamente de las AFP al Estado, señores, aquí a la par mía, por favor. Un 78% dice que está de acuerdo, un 5% que es indiferente, un 17% que no está de acuerdo y 220 votos hasta este momento. Voy a ir a buscar a Dagoberto Gutiérrez. Señores, un placer. Será hasta mañana, que descansen, el Señor los bendiga a todos.